Bienvenidos a la lección número 15 de nuestro curso gratuito de inglés básico para principiantes. En esta ocasión traemos un nuevo tema denominado los adjetivos. Comencemos. Los adjetivos en inglés se dice the adjectives. The adjectives. Su función, como ven en pantalla, es brindar información extra sobre el nombre o sustantivo en una oración. En este caso, precisamente en nuestra lección de hoy, nos vamos a poner a estudiar específicamente los adjetivos calificativos o descriptivos, que en inglés se escriben de esta forma y se dice descriptive adjectives. Descriptive adjectives. ¿Ok? Veamos. La primera regla para poder utilizar los adjetivos calificativos en inglés es que los adjetivos en inglés se colocan antes del nombre o sustantivo, en la gran mayoría de casos. ¿Ya? Siempre va antes del nombre o sustantivo, que es contrario a como nosotros lo hacemos en nuestro idioma español. Para comprender mejor, veamos unos cuantos ejemplos. Tenemos acá el primer ejemplo de esta regla número 1 de los adjetivos. Tenemos acá una oración en inglés, a big dog. Tenemos ahí la imagen de un perrito bastante grande. ¿Qué se pronuncia esta oración? Repitan después de mí, como ven en pantalla, a big dog. A big dog. ¿Ok? En español significa un perro grande. Como pueden ver en la oración en inglés, el adjetivo big está antes del sustantivo nombre, que en esta oración es dog. Big antes de dog. El adjetivo primero, luego el sustantivo. Si se fijan, en español es al revés. Nosotros colocamos primero el sustantivo nombre y posteriormente el adjetivo. Que dog es perro, big es grande. Ahí podemos ver que es al revés, es contraria a la forma en que nosotros lo decimos en español. En inglés, recordemos entonces, según esta regla número 1, el adjetivo calificativo siempre o la mayor parte de las veces va antes del sustantivo nombre. A big dog, un perro grande. Ok, veamos otro ejemplo para seguir entendiendo esto. Esta regla número 1. Tenemos otra oración acá en inglés, a small cat, que se pronuncia, repita después de mí, a small cat. Una vez más, a small cat, que significa en español un gato pequeño. De nuevo, como en el anterior ejemplo, haciendo honor a esta regla número 1, vemos que en inglés el adjetivo small está antes del sustantivo nombre cat. Y en español, gato es el sustantivo, pequeño el adjetivo va después. Entonces, en efecto, es inverso el orden, ¿verdad? Como nosotros lo hacemos en español. Small cat, el adjetivo primero que el sustantivo. Veamos otro ejemplo de la regla número 1. Tenemos por acá the red dress. Tenemos un vestido rojo ahí, ¿verdad? En pantalla. Esto se dice, esta oración, pronuncia después de mí, the red dress. Una vez más, the red dress, que significa en español el vestido rojo. De nuevo, vemos que el adjetivo en este caso es red. Se recuerdan unas lecciones anteriores, ya vimos los colores. Y en este caso el color rojo o en inglés red se utiliza como un adjetivo, tal como nosotros lo hacemos en español. The red dress es el vestido rojo. Red funciona como adjetivo, el color red, y el sustantivo es dress, vestido. ¿Ya? En español es lo opuesto. Vestido primero, el sustantivo primero, luego el adjetivo. Mire, está bien fácil esta regla, no hay donde perdernos, ¿verdad? Siempre en inglés vamos a colocar los adjetivos antes del sustantivo nombre. ¿Ya? Entonces podemos ver acá que también los colores, al igual que lo hacemos en español, el vestido rojo decimos. Rojo lo estamos utilizando el color rojo como un adjetivo. Lo mismo se hace en inglés, mire, también hemos aprendido eso ahorita. The red dress, el vestido rojo. Un último ejemplo de la regla número 1 que podemos ver acá es este nuevo. The green cabbage.
Aquí pronunciémoslo juntos. The green cabbage. Una vez más, the green cabbage, que significa en español el repollo verde, que es este vegetal que vemos también acá en pantalla, el repollo verde. De nuevo hemos utilizado el nombre de un color como un adjetivo en esta oración que vemos. De nuevo, green, en este caso funciona como adjetivo, es el color verde en inglés, y el sustantivo es cabbage, que es repollo. Mire, adjetivo primero, después sustantivo nombre. Y en español lo hacemos a la inversa, el sustantivo nombre primero y luego el adjetivo. Listo, así de fácil es la regla número 1 para utilizar los adjetivos en inglés. Los adjetivos se colocan antes que el sustantivo. Muy bien, veamos ahora la regla número 2 de los adjetivos, que dice que los adjetivos en inglés no tienen género, es decir, no se pueden catalogar como masculinos o femeninos, son neutros, es decir, se pueden utilizar para ambos géneros. ¿Ya? Entonces los adjetivos en español nosotros sí le damos género usualmente. Tenemos de los tres tipos, tenemos adjetivos masculinos, adjetivos femeninos y también tenemos adjetivos neutros, ¿sabe? Entonces veamos ejemplos para comprender mejor esta regla número 2, en la que decimos que los adjetivos en inglés no tienen género. Veamos el primer ejemplo. Tenemos acá the little girl, una pequeñita por ahí, ¿verdad? Mire cómo se pronuncia. The little girl. Repita después de mí. The little girl. Una última vez. The little girl. Excelente. ¿Qué significa la chica pequeña? O la niña pequeña también podría significar chica o niña, ¿verdad? Significa girl en este caso. La chica pequeña, the little girl. Podemos ver acá entonces que el adjetivo en inglés little es neutro. ¿Ya? No especifica si es para género masculino o femenino, es neutro, se puede utilizar para ambos géneros. Aquí lo hemos utilizado con el sustantivo girl, que es femenino. ¿Ya? Girl significa chica o niña, entonces es femenino. ¿Ya? En español, en cambio, tenemos acá que colocamos la chica pequeña. Mire, nuestro adjetivo en español al traducir little, nosotros sí colocamos la A al final que le da la connotación de género femenino, es un adjetivo femenino, pequeña. ¿Ya? La chica pequeña, tanto sustantivo como adjetivo son femeninos. En inglés el sustantivo es el femenino, es el que da el sentido de la connotación de género a la oración y little se queda neutro. ¿Pero por qué digo que es neutro? Miremos el siguiente ejemplo. Vamos a volver a utilizar little. Mira, aquí lo utilizamos en una oración con un sustantivo en femenino en inglés, que en español nos dan sustantivo y adjetivo, ambos femeninos. Ahora, el siguiente ejemplo es the little boy. Mire cómo se pronuncia en pantalla. Repita después de mí. Practiquemos esa pronunciación. The little boy. Una vez más. The little boy. Muy bien, en español significa el chico pequeño, mire. Mire qué curioso. Veamos, tenemos de nuevo el adjetivo neutro little. Little. No hemos cambiado ninguna letra, si se fija. La anterior era the little girl, ahora es the little boy. Y lo que tenemos es little, que es un adjetivo neutro en inglés, y el sustantivo boy, que en este caso es un sustantivo en masculino, un sustantivo masculino en inglés. Boy significa chico o niño. ¿Ya? Entonces, en español tenemos sustantivo y adjetivo masculino, el chico pequeño. Entonces, al traducir nosotros el adjetivo neutro little, ahora depende de qué tipo de sustantivo lo acompaña, ¿verdad? En inglés. Ya vimos el caso de un sustantivo femenino, girl, en el anterior ejemplo. Ahora es el sustantivo masculino boy el que lo acompaña. Entonces, traducimos acorde. Little se acopla a ambos géneros, como puede ver. Así son los adjetivos en inglés, se pueden acoplar a ambos géneros. Little primero fue pequeña en el anterior caso al traducir y ahora al traducirlo lo traducimos como pequeño, un adjetivo masculino. Sencillo, donde no hay donde perdernos. Acá comprobamos que los adjetivos en inglés no tienen género, son neutros y se pueden utilizar para ambos géneros. Lo que le da el género y el sentido a la oración de la connotación masculino o femenino es el sustantivo. El sustantivo sí se utiliza ya en masculino o femenino. Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos acá, mire, a kind woman. Se pronuncia así como ve en pantalla. A kind woman. Repita después de mí. A
kind woman. Una vez más, a kind woman. Excelente. Su significado en español es una mujer amable. Mire qué bien. Ahora, veamos. Kind es el adjetivo, en este caso, el adjetivo calificativo. Es un adjetivo neutro de nuevo. Lo acompaña el sustantivo woman, que sabemos significa mujer. Entonces, al pasarlo a español, el sustantivo es femenino y amable, que es lo que significa kind, ¿verdad? Adjetivo es el adjetivo. En este caso les muestro un adjetivo neutro también en español, amable. Ya, porque no dijimos amabla, sino que amable. Este adjetivo en español amable se utiliza para ambos géneros igual. Lo mismo pasa en inglés con la mayoría de adjetivos, con todos los adjetivos. Pues les pongo este ejemplo de adjetivo en español para que se den cuenta de que utilizamos también adjetivos neutros nosotros en nuestro idioma. Adjetivo kind es amable en español. Entonces, siempre a kind woman, ¿verdad? El adjetivo, se cumple la regla número 1, el adjetivo está antes del sustantivo en la oración en inglés y ahora comprobamos que se puede utilizar para el género femenino en español, ¿verdad? Para una mujer amable, decimos. Ahora, corroboremos esto de los adjetivos neutros en el siguiente ejemplo. Tenemos también a kind man. A kind man. Se pronuncia así, mire. Puede repetir después de mí, practiquemos. A kind man. A kind man. Muy bien. Significa un hombre amable. De nuevo, amable, mire, es neutro en español. Una mujer amable, un hombre amable. Amable y amable. No cambia según el género. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de adjetivo neutro en español también. Veamos. El adjetivo neutro kind se utilizó siempre con los dos sustantivos. El primero era un sustantivo femenino, woman. Ahora es el sustantivo masculino, man. Y abajo vemos en español, en oración en español, el sustantivo va primero, cambia y luego el adjetivo que se mantiene neutro, amable, un hombre amable y una mujer amable. Entonces aquí les he puesto ejemplos de cómo en español tenemos también adjetivos femeninos, adjetivos masculinos y adjetivos neutros. Y en inglés solo vamos a tener adjetivos neutros que se utilizan para ambos géneros. Excelente, así hemos visto cómo se cumple la regla número 2 con ejemplos. Muy bien. Ahora veamos la regla número 3 de los adjetivos en inglés. Dice que los adjetivos calificativos en inglés no se usan en plural. Solo los sustantivos o nombres denotan plural o singular, es decir, número. Veamos ejemplos para poder comprender esto. Ya vamos viendo entonces que los adjetivos en la primera regla se colocan antes del sustantivo nombre. En la segunda regla, los sustantivos en inglés, los adjetivos en inglés no tienen género y ahora no tienen número, no denotan ni singular ni plural. Veamos el primer ejemplo para comprender mejor esta regla 3. The new book. Veamos la pronunciación, repita después de mí. The new book. Una vez más, the new book. ¿Qué significa en español el libro nuevo? Veamos. El adjetivo neutro en inglés es new. El sustantivo en singular es book, porque solo estamos hablando de un libro. En español, el sustantivo es singular y el adjetivo es singular. El libro nuevo. ¿Ok? Veamos, el adjetivo es neutro, new. Veamos el siguiente ejemplo para ver un ejemplo con plural. The new book, el libro nuevo. Mire. El siguiente ejemplo nos dice the new books. Ya varios libros. Repita después de mi oración. The new books. Fíjese, book y ahora books. El anterior ejemplo era book, uno solo. Ahora es books, se adiciona la S. Estamos hablando de varios libros. Repita después de mí. The new books. Muy bien. Significa los libros nuevos. Los libros nuevos, hablamos en plural. Si se fija, el adjetivo neutro, new, permanece igual. A este no se le va a adicionar una S. En inglés, los adjetivos son neutros en número también, entonces al que sí cambia es el sustantivo nombre, que se volvió plural. Antes era book, sin S, denotando que solo hablamos de un libro. Ahora le adicionamos la S y es books. Books. Ahí la S nos dice, estamos hablando de plural. Estamos diciendo libros.
Entonces, al traducir, the new se convierte en los libros nuevos. Mire, en español nosotros hacemos plural tanto sustantivo como adjetivo. Eso es lo que pasa. Los libros nuevos. ¿Ya? En inglés, el adjetivo new, que es nuevo o nuevos, permanece neutro, inalterable. No se le tiene que adicionar ese. Recuerde eso. Los adjetivos no tienen número, no se hacen ni singular ni plural, se utiliza para ambos. Son intercambiables. Muy bien. Entonces hemos comprobado en estos dos ejemplos cómo los adjetivos se mantienen neutros en número también y pueden utilizarse para singular y plural. Veamos otro ejemplo para ver de nuevo cómo se comprueba esta regla número 3. Tenemos esta oración en inglés que se pronuncia, como puede ver, y practiquemos y diga después de mí, the fresh watermelon. Una vez más, the fresh watermelon, que significa en español la sandía fresca. The fresh watermelon, la sandía fresca. Fíjese cómo tenemos el adjetivo neutro fresh, que significa fresca, en este caso, fresca o fresco, frescos o frescas, ¿ya? Recuerde, los adjetivos son neutros, vas a tener todos esos significados. Ambos géneros, puede significar ambos géneros y puede significar ambos números, singular o plural. Y tenemos el sustantivo en singular watermelon, que es una sandía, estamos hablando de una sandía. Pero mire, teacher, ¿y de por qué se hace los, las? Esto ya lo explicamos en una lección anterior cuando vimos los artículos. Si aún no la ha visto y está viendo primero este video, le invitamos a ver en orden todos los videos de nuestro curso de inglés gratuito básico para principiantes para que pueda aprender todo esto. Ahí hemos explicado cuáles son los significados del artículo de los artículos a y an, para que podamos estructurar todas estas oraciones que ahorita estamos viendo en esta lección número 15. ¿Ya? Entonces, volviendo. La sandía fresca de fresh watermelon, el adjetivo neutro es fresh en inglés, el sustantivo está en singular porque es watermelon, solo una sandía. En español, entonces, ambos son singulares, tanto el sustantivo como el adjetivo, la sandía fresca. No hay dónde perdernos. Ahora veamos el ejemplo equivalente en plural, el siguiente. Mire, ahora decimos, como puede ver en pantalla, the fresh watermelons. Hemos puesto una S al final de watermelon. Watermelons. Estamos entonces hablando de varias sandías, que eso significa watermelon en español, ¿verdad? Repita después de mi oración, practiquemos eso. The fresh watermelons. Una vez más, the fresh watermelons. Muy bien, esto significa las sandías frescas. Ahora hablamos de varias sandías. ¿Ya? Entonces, nótese cómo el adjetivo en inglés permanece neutro, fresh. En la anterior oración, fresh en esta oración. No le tenemos que adicionar nada. Sirve para ambos números, singular y plural. Lo que cambió acá y se le adicionó S al sustantivo, que antes era watermelon sin S y ahora es watermelons con S. Antes dijimos sandía, ahora sandías. Entonces, en español, notemos cómo al traducir esta oración en inglés, nos da que tanto el sustantivo como el adjetivo los hacemos plurales en español. Nosotros decimos las sandías frescas. ¿Ya? Nuestros adjetivos sí llevan números, en inglés no. O sea, inglés es más fácil. No tenemos que estar cambiando tantas cosas en los adjetivos. Si usted lo nota, eso es lo que hace más fácil aprender inglés para nosotros que hablamos español que aprender español las personas que son nativas en el idioma inglés. Ya a ellos se les complica más nuestro idioma porque tiene muchas más variantes, como podemos ver en esto de los adjetivos también. Como ya les he dicho en otras lecciones también, hay muchas cosas que en inglés son más sencillas. Ya. Pero bueno, volviendo acá entonces vemos los adjetivos son neutros en número, como pudimos ya corroborar con estos ejemplos. Ahora pasemos a ver la regla número 4 de los adjetivos. Dice que en inglés se pueden usar dos o más adjetivos calificativos juntos, todos antes del sustantivo, ¿verdad? Veamos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos acá, mire, esta oración en inglés que se pronuncia como vemos acá en color naranja claro, a delicious hot pizza. Repita después de mí. A delicious hot pizza. Una vez más. A delicious hot pizza.
Esta oración significa una deliciosa pizza caliente. Fíjese que en inglés tenemos dos adjetivos ahora, como dice la regla. Podemos utilizar dos o más adjetivos en una oración. El ejemplo tiene dos, ¿verdad? Delicious y hot son dos adjetivos calificativos en inglés. Ambos se colocan antes del sustantivo, que en este caso es pizza. Delicious hot pizza. En español, lo que nosotros, para que se escuche mejor la oración, vamos a separar los adjetivos. Mire, y decimos una deliciosa pizza caliente. El adjetivo deliciosa está primero, el adjetivo dos caliente después del sustantivo. ¿Ya? También podríamos decir, fíjese, para que la traducción nos suene bien en español, una pizza deliciosa y caliente. Podríamos decir también, adicionamos el i para que suene bien, ¿ya? O lo decimos de este modo, porque si no sería extraño decir una pizza deliciosa caliente. Suena un poco como que un poquito extraño. Por eso nos suena mejor separarlo en español, los dos adjetivos, y decir una deliciosa pizza caliente. Ahí ya nos suena bastante normal, ¿verdad? Y también sonaría normal una pizza deliciosa y caliente. O sea, también es válido poder traducirlo así esta oración en inglés. Pero recordemos, en inglés la norma dice los adjetivos van antes del sustantivo. Entonces, por eso sí tiene que el orden en inglés sí debe de ser este. A delicious hot pizza. Delicious y hot, los dos adjetivos antes de pizza, que es el sustantivo. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Tenemos acá esta nueva oración en inglés que se pronuncia como podemos ver en pantalla. A small yellow pencil. Repita después de mí. A small yellow pencil. Una vez más. A small yellow pencil. Esto significa en español un pequeño lápiz amarillo. A small y yellow son los dos adjetivos. Small y yellow son los dos adjetivos. Small significa pequeño, como ya habíamos visto. Yellow es el color amarillo, que en este caso funciona como un adjetivo, ¿verdad? Small y yellow, los dos adjetivos antes de pencil, que es el sustantivo en inglés. Ya, pencil significa lápiz, como recordarán de lecciones pasadas. Entonces, en español vemos que hemos hecho lo mismo. El adjetivo 1, luego el sustantivo y luego el adjetivo 2, para que suene normal la oración en nuestro idioma español. Un pequeño lápiz amarillo. Small es pequeño, yellow amarillo. Un pequeño lápiz amarillo, hicimos lo mismo. De nuevo les digo, sería válido traducir como un lápiz pequeño y amarillo. También es válido. Ya solo que ahí tenemos que adicionar y, que es algo que no existe en la oración en inglés ahorita. Pero por eso nos sale mejor colocarlo así. Sería más como literal, ¿verdad? Ponerlo así como ve en pantalla. Un pequeño lápiz amarillo. A small yellow pencil. Listo. Veamos otro ejemplo. Tenemos acá esta nueva oración relacionada a esta casa antigua que vemos ahí en pantalla, que se pronuncia, mire, the big old house. Repita después de mí, the big old house, que esto significa la gran casa antigua. Mire, pues, veamos en la oración en inglés que tenemos dos adjetivos de nuevo, big y old. Big significa grande o gran y old significa antiguo o viejo también podría considerarse, pero para que suene un poco más elegante la oración en español decimos antiguo, no viejo, ahorita. Entonces, the big old y house. House sería el sustantivo nombre en esta oración. Y como ven, los dos adjetivos en inglés van antes del sustantivo en inglés. Pero en español los cambiamos, ¿verdad? Para que suene, tenga más sentido y normalidad la oración, decimos la gran casa antigua. Gran y antigua son los dos adjetivos, casa es el sustantivo nombre. Entonces la colocamos en medio para que tenga más sentido. La gran casa antigua. También podríamos decir, como le dije en los anteriores ejemplos, sería válido traducir al español como la casa grande y antigua. Ahí cambiaría un poquito, ¿verdad? El gran a grande, ¿verdad? Y antiguo, y le adicionamos el. Ahorita suena bonito también. La gran casa antigua sería como lo más literal a traducir ahorita. The big old house, la gran casa antigua. Ok, veamos un último ejemplo de esta regla número 4. Tenemos esta nueva oración que se pronuncia como vemos en pantalla, an awesome cold place. Repita después de mí, an awesome cold place. Una vez más, an
awesome, cold place. Excelente. Esto significa en español un impresionante lugar frío. Nótese en la oración en inglés que tenemos de nuevo dos adjetivos, awesome y cold, que significa awesome, impresionante, o asombroso también puede significar impresionante, asombroso, ¿verdad? Cold significa frío. Tenemos awesome y cold antes de place, que significa lugar. Place es lugar, que place sería en esta oración el sustantivo nombre. Justamente los dos adjetivos antes del nombre o sustantivo. Y en español cambiamos un poco el orden de las cosas y primero el adjetivo 1, que es impresionante, luego lugar, que sería el sustantivo, y luego el adjetivo 2, que es frío. Un impresionante lugar frío. Muy bien, ahí la flechita del adjetivo 2 en español está algo movida, pero frío es el adjetivo 2, ¿verdad? Un impresionante lugar frío. An awesome cold place. Excelente. Hemos visto cómo se cumple la regla 4. Ok, ahora veamos la regla número 5 de los adjetivos, que dice que los adjetivos calificativos se pueden ubicar después de algunos verbos, como el verbo to be en inglés. Y ahí ya no antes del sustantivo, sino que después del verbo. En este caso, el verbo to be. Veamos ejemplos de esta regla 5. Tenemos acá esta oración que se pronuncia de esta forma. This orange is sweet. Repita después de mí. This orange is sweet. Una vez más. This orange is sweet. Muy bien. Esto significa en español, esta naranja es dulce. El adjetivo acá podemos ver es sweet en la oración en inglés y el verbo to be conjugado, según la persona de la que estamos hablando, es is. Está el verbo to be en su conjugación necesaria para esta oración, que es is, y el adjetivo después, mire. El sustantivo en esta oración es orange. Estamos hablando de una naranja. Esta naranja es dulce, dijimos. En español hacemos lo mismo, mire, o sea, después del verbo to be, o que es el verbo ser o estar, aquí en español es el verbo to be, ¿verdad? Es el verbo ser, y dulce es el adjetivo sweet en inglés. Entonces, cabal, después del verbo to be, hemos colocado el adjetivo, tal como dice la regla 5, se puede realizar esto, y tiene sentido la oración. This orange is sweet. Esta naranja es dulce. Es otra forma de utilizar los adjetivos después de ciertos verbos. Ya no acompañan exclusivamente al sustantivo nombre, que está en esta ocasión es naranja. Como pueden ver, podemos hacerlo después del verbo to be. Otro ejemplo. Tenemos esta oración que se pronuncia de esta forma. The city is huge. The city is huge. O the city is huge. Podemos decir city o city, como usted prefiera, ¿verdad? Usualmente en el inglés americano vamos a escuchar más city, aunque en algunas partes de Estados Unidos pueden decir city. ¿Ok? Repita después de mí. The city is huge. ¿Ok? Una vez más. The city is huge. Ok, repitió de las dos formas, mire, city y city, para que sepa que las dos se pueden utilizar. Esto significa, la ciudad es enorme. El adjetivo en inglés es huge, huge, que significa enorme en español. Y el verbo to be conjugado es is en la oración en inglés. En español vemos, la ciudad es enorme. El adjetivo es enorme, ¿verdad? Y va después de es, que es el verbo ser en español, que es el equivalente al verbo to be en inglés. Is huge es enorme. Justamente hemos utilizado los adjetivos después del verbo to be. Justamente se traduce literalmente. Ahí sí no movemos, si se fija el adjetivo. Lo traducimos todo bien literal y en el mismo orden. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta oración que se pronuncia así. These shoes are white. Repita después de mí. These shoes are white. Una vez más. These shoes are white. Excelente. Esto significa estos zapatos son blancos. Mire qué bien. En inglés, en la oración en inglés, vemos que está el verbo to be conjugado acorde a esta oración, que como are, porque hablamos de estos zapatos en plural, ¿verdad? Entonces, estos zapatos son blancos. También cambia en español el verbo ser
Antes decíamos es blanco cuando hablamos de uno, ¿verdad? Ahora son blancos, hablamos de un par de zapatos. Entonces, are white, verbo to be, adjetivo en inglés, white, que es el color blanco, que aquí funciona como adjetivo, tal como lo hacemos en español, mire, que decimos son blancos, to be y adjetivo, lo mismo. Are white, son blancos significa. Entonces, así es el orden, mire, se puede en efecto usar el adjetivo después del verbo to be sin ningún problema. En esta oración, zapatos o shoes es el sustantivo, ya, pero no colocamos al antes del sustantivo, sino que después del verbo to be, porque lo estamos diciendo de esta otra forma. Ya es un otro tipo de regla. Ok, veamos el último ejemplo de esta regla número 5. Tenemos esta oración que se pronuncia The kids are happy. Repita después de mí. The kids are happy. Una vez más. The kids are happy. Excelente. Esto significa los niños están felices. Como vemos, el verbo to be es are, ahí con verbo to be conjugado según la oración, y el adjetivo es happy. Si no sabe cómo conjugar el verbo to be todavía, recuerde que esto lo hemos visto en lecciones anteriores. Si aún no lo ha visto, le invitamos a ver nuestras lecciones anteriores para comprender cómo conjugar el verbo to be también. Y como podemos ver, el verbo to be en esta ocasión, al pasarlo al español, al traducirlo al español, lo hemos traducido como el verbo estar. Recordemos que en el verbo to be funciona como nuestros dos verbos en español, ya sea como el verbo ser o como el verbo estar. Entonces, en este caso se ha utilizado como el verbo estar. Los niños están felices. To be es están, ya es la forma conjugada del verbo to be, del verbo estar. Ya, felices es el adjetivo, mire. Entonces, to be en inglés es are, en inglés el adjetivo es happy. Are happy es lo mismo que decir en español están felices. ¿Ya? El adjetivo después del verbo to be, en efecto, es lo que hemos corroborado. Entonces, dicho esto, podemos pasar a ver la regla número 6, ya que dice que los adjetivos calificativos se pueden enfatizar combinándolos con algunos adverbios como very y really, que son dos adverbios en inglés para enfatizar. Veamos ejemplos. Vemos por aquí la primera oración que se pronuncia así. She is very pretty. Repita después de mí. She is very pretty. Una vez más. She is very pretty. ¿Qué significa? Ella es muy bonita. Si se fijan, very es el adverbio que enfatiza al adjetivo pretty. Y lo mismo ocurre en español. El adverbio very en español significa muy. Y el adjetivo es bonita. Muy bonita es lo mismo que very pretty. Excelente. Otro ejemplo. Tenemos esta oración que se pronuncia así. Repita después de mí. This flower is really beautiful. Una vez más. This flower is really beautiful. This flower is really beautiful. Significa, esta flor es realmente hermosa. Fíjese, el adverbio es really, según la regla, y el adjetivo es beautiful, que es lo mismo que el adverbio en español. Really significa realmente y beautiful significa hermosa, en este caso que hablamos de una flor en femenino. Really beautiful, realmente hermosa. Ok, adverbio y adjetivo. El adverbio que enfatiza el adjetivo nos hace realzar más al adjetivo. Esto es realmente hermoso, decimos. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Esta oración que se dice así, repita después de mí. He is very intelligent. Repito una vez más. He is very intelligent. Muy bien, esto significa él es muy inteligente. He is very intelligent. Él es muy inteligente. Fíjese, de nuevo el adverbio very y luego el adjetivo intelligent. En español lo mismo. Very significa muy y el adjetivo intelligent significa inteligente. Very intelligent es lo mismo que muy inteligente. Muy inteligente. Realzamos que él es inteligente. Él es muy inteligente. ¿Ya? Son enfatizadores, adverbios que enfatizan al adjetivo. Muy bien, veamos el último ejemplo. Tenemos esta oración que se pronuncia así, repita después de mí. That giraffe is really tall. Una vez más, that giraffe is really tall. That giraffe is really tall. Significa, esa jirafa es realmente alta.
Fíjese de nuevo, el adverbio really acompaña el adjetivo tall, que es alto. Tall significa alto, alto o alta. En este caso hablamos de una jirafa, que es un sustantivo en femenino, entonces alta, ¿verdad? Es lo mismo equivalente a realmente alta. El adverbio really significa realmente y tall significa alta en este caso. Really tall, realmente alta. Por lo cual vemos cómo estos adverbios pueden de verdad enfatizar a los adjetivos, mis estimados. Dicho esto, entonces hemos llegado al final de esta muy útil lección. Esperamos que les sirva de mucho a todos ustedes en su aprendizaje de este idioma. Si les ha gustado, recuerden darle like y también si no se han suscrito aún a nuestro canal, pueden hacerlo para poder recibir notificaciones de los videos nuevos que vayamos subiendo. Me despido en esta ocasión, que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.